¿Estáis ahí? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buen mes de mayo, por fin. Ha llegado mayo, se ha acabado la temporada futbolística y por fin el Yeclano ha certificado la permanencia. Javi, ¿cómo está el cuerpo hoy? Muy buena. Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Qué tal a todos? Pues yo dije la semana pasada que me pondría muy contento si el Yeclano certificaba la permanencia y que me pondría más contento aún si lo hacía en su partido, sin depender de otros resultados. Y así fue finalmente, frente a un rival que puso las cosas muy difíciles y con unos minutos que fueron finales, que fueron pues un poco de infarto porque se estaban dando esos resultados que comentábamos la semana pasada que podían enviar al Yeclano al play-out, pero finalmente ese punto frente al Estepona pues hace que el Yeclano vaya a estar una temporada más en Segunda Federación. Unos minutos finales que fueron bonitos para estar en nuestra posición, no tanta en la de los que estaban en las cabinas de abajo. Pablo Martínez, muy buena, ¿cómo lo viviste tú? Hola, muy buenas. Pues sí, un poco un final de partido, yo creo que surrealista por todo lo que pareció con ese gol del Antoniano que dejaba al Estepona en play-out, una afición desplazada que pedía que los jugadores fueran arriba, unos jugadores del Estepona que no sabían muy bien qué estaba pasando y con el miedo y con el nervio de que llegara ese gol del Estepona de que te llevara a ti al play-out. Pero bueno, lo importante es que ya se acabó la temporada, has cosechado la permanencia y ya de vacaciones. Y esta semana para valorar este fin de liga, este fin de temporada y para sentar las bases en lo que puede ser el futuro del Yeclano, hemos traído a otro Martínez, ya con dos no teníamos suficiente. Pedro Martínez, muy buenas, Pedro. Hola, muy buenas noches. Pedro, ¿cómo se vivió en el otro lado del campo, en el palco? Pues yo creo que como todo el mundo, ¿vale? Al final sabíamos que teníamos que conseguir como mínimo un empate, que de los tres resultados nos valían dos, por lo tanto, con un empate nos valían. La primera parte sí que entiendo que estuvo muy disputada y la segunda parte, pues, yo creo que nosotros comenzamos muy bien, pero luego, pues al final, pues bueno, es una cosa que surge en el fútbol, surge y que nos interesaba a los dos, pues mantener ese resultado. Y así llegó hasta el minuto 92, donde, como tú has bien dicho antes, has comentado, que mete el Antoniano en Jaén y le entran las prisas, pero no tiene tiempo el Estepona para ni prácticamente irse arriba, confiando en que el partido iba a quedar, que iba a ganar el Jaén. No fue así. Yo estuve relativamente tranquilo los 20-25 minutos de la segunda parte, pero luego los últimos 2 minutos entre la pequeña, que nadie sabía lo que había ocurrido. Acordaros que en el banquillo del Estepona, pues bueno, no sabían exactamente lo que estaba ocurriendo. Ahí pasaron 2 minutos y cuando ya todo el mundo es consciente de que el Estepona, para poder librarse del playout, necesitó un gol, pues lo sufrimos durante 2 minutos. Eso es lo que más o menos vimos, pero igual que todo el público, igual que entiendo que vosotros, ni más ni menos. Después del último partido de la temporada pasada, en las posibilidades que había en este partido de llegar al play-out, no sé cómo se han vivido estas últimas semanas desde dentro del club y sobre todo esta semana también previa al partido, que sí que es verdad que al final en estos 90 minutos, pues con el gol de Jordan tan tempranero y ir por delante en el marcador, pues sí que es verdad que hasta los últimos minutos no se sufrió tanto, pero ¿cómo se ha vivido esta recta final estando con el playoff, con el playout asomando? Pues yo creo que al final con muchos fantasmas, porque al final, pues bueno, como tú, Javi, acabas de decir, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió el año pasado y eso lo seguimos teniendo. Yo creo que poco a poco se irá olvidando, pero como era tan reciente el último partido, jugándote lo mismo, sí que es verdad que con el partido del descenso del año pasado solamente te valía, en principio te valía la victoria, aquí te valía de otra manera. Pero bueno, yo creo que el escenario era diferente, teníamos muchas cosas mejor en ese sentido que el año pasado y yo creo que así ocurrió. Pero bueno, la semana no ha sido complicada. O sea, perdón, la semana ha sido bastante complicada
pues bueno, pues por los nervios, porque al final sí que tenía una segunda opción que podría ser el playout, pero yo creo que todos estábamos deseosos de que esto se cerrara de una puñetera vez ya. Viendo cómo se repartían los rivales en el sorteo de esta mañana, nos hemos librado un tiro espectacular. Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Bueno, pues al final es un filial el que en teoría no hubiese tocado, que es el Real Madrid C, pero bueno, escucha, yo, en el mundo del fútbol, yo es que siempre digo lo mismo. Al final, yo recuerdo que cuando nosotros en la promoción de ascenso a Primera Red, cuando nosotros estamos en la Federación Española en el sorteo, todo el mundo quería al Yeclano. Y le pasó al Lleida que quería al Yeclano y posteriormente, una vez que nosotros eliminamos a Lleida, nos tocó el Numancia y el Numancia pensaba igual que el Lleida, que al final éramos el equipo menor y sin embargo no fue así. Pero te quiero decir que las eliminatorias a dos partidos son complejas, o sea, que tampoco, hombre, en teoría es un rival algo complicado, pero yo sinceramente creo que veo superior al Estepona. Yendo un poco a lo que fue el partido, vimos que en los primeros minutos el Estepona salió muy enchufado, con muchas ganas de intentar adelantarse porque ellos tenían más necesidad o dependían un poco menos de ellos, buscaron ese primer gol. Sin embargo, llega el gol de Jordan, llega ese primer gol a balón parado. No sé si que el Yeclano se adelantara primero y en un minuto relativamente temprano hizo que ese nivel de nerviosismo del Yeclano pudiera bajar, porque a lo mejor el transcurso del partido con ese 0-0 o incluso que el Estepona se adelantara influiría negativamente a nivel de nerviosismo, ya no solo en los propios jugadores, sino también en la grada. Sí, estoy contigo. Yo creo que fue importantísimo el hecho de que, porque es que empezó muy bien el Estepona, es que el Estepona lleva muy buen equipo, ¿eh? Lleva muy buen equipo. Antes llevaba muy buenos futbolistas y ahora lleva muy buenos futbolistas y muy buen equipo cuando entró el último entrenador a llevar el equipo, ¿no? Entonces, yo sí que creo que fue importante el hecho de que nosotros aguantáramos los primeros minutos. Tuvimos la suerte de una jugada, vamos a llamar un poco aislada, como fue la falta lateral lanzada magistralmente por Carrasco, y yo creo que ahí pues, nos tranquilizó un poco, que luego metió el Estepona ya, pero nosotros ya estábamos mucho más tranquilos. Yo creo que ya estaba jugando de tú a tú a Estepona, y yo creo que eso fue importante. Si hubiese metido a lo mejor el Estepona de principio, pues podrían haber cambiado las cosas, o no, nunca se sabe. Sí que es verdad que teníamos ese respeto a Estepona por la dinámica en la que venía toda esta segunda vuelta. Después también, como decimos, pues yéndotelo a jugar el último partido, se da el gol de Jordan. El Yeclano hizo quizá un bastante buen partido para mi punto de vista. Sobre todo también, no sé si coincides que a lo mejor hizo también pues como sentirse un poco más atenazado al Estepona el hecho de verse por abajo y verse también en esos primeros minutos en el play-out, y una vez que logró el empate, que hizo que el conjunto malagueño se relajase un poco. Sí, es posible, porque al final es que hay mucho en juego. Entonces, al final tampoco es un partido, son 90 minutos. Nosotros metimos el gol a balón parado. En cualquier acción te estás jugando mucho y yo creo que se tuvo muchísimo respeto entre ambos equipos. Y por eso yo creo que tampoco, posteriormente que nosotros metimos el gol, nos empataron, tampoco fue, como te diría yo, un descaro por parte del Estepona. Ya no volvió a ser el Estepona de los primeros minutos. Nosotros ya, yo creo que nos asentamos bastante bien en el medio y que sufrimos muy poco. Yo creo que eso al final, pues eso lo sabía perfectamente el Estepona, que podíamos jugar así lo hicimos, y yo creo que ya no nos hincó el diente tanto como lo pudo haber hecho en los primeros minutos. Esa primera parte, sobre todo en la primera parte, que vienen los dos goles, se vio a un Yeclano que, pese a que el Estepona salió muy enchufado y salió muy arriba, presionando muy alto para hacerle o agobiar al Yeclano en la salida de balón, se vio un Yeclano muy resolutivo y buscando muy bien las contras, los espacios de su defensa, que estaba muy alta, como digo. No sé si te hubiera gustado ver ese tipo
de partido en otras ocasiones, como por ejemplo lo comentamos mucho en la transmisión de Yecla Media, que ese era el partido que había que hacer el día de Extremadura. Sí, pero no se dio. Sí, pero no se dio. Eh, yo creo que tampoco fue. Es que a mí, te lo digo sinceramente, a mí me gustó mucho el Estepona en los primeros minutos, porque es que es complejo. Es un fútbol que hace que yo, por ejemplo, siempre he dicho que el que nos mete el gol, Candelas, por ejemplo, Candela es el lateral interior izquierdo y jugó a banda cambiada. Yo eso no lo había visto, ¿entiendes? Y tenía cosas, es que tiene futbolistas con muchísimo talento y ha formado, este hombre ha formado un muy buen equipo. Yo el día de la Extremadura, a mí antes del gol de la Extremadura, pues bueno, llevaba buen equipo, pero también tampoco me demostró tanto. El Extremadura, yo creo que aparte del buen equipo que pueda llevar, nosotros no estuvimos compitiendo hasta el 1-3 que mete Unai al final, creo recordar de la primera parte, que la primera parte tristemente competimos muy poco y cuando tú a un equipo le compites poco de la talla de la Extremadura, que de hecho luego ha ascendido, pues lo tienes complicado. Pero repito, a mí el Estepona me gustó muchísimo porque tiene un fútbol que yo creo que es digno de ver y es agradable. Llega el descanso, el Yeclano iba empatado contra el Estepona, se estaba dando un resultado favorable en Jaén para los dos equipos, estaba ganando la Unión. Ya no sé si los jugadores del Yeclano o el cuerpo técnico del Yeclano, porque entiendo que la directiva sí que sabría cómo iría el resto de partidos, pero ya no sé si el cuerpo técnico, jugadores, sabrían un poco cómo iba ese resto de partidos para afrontar de una manera o de otra la segunda parte. Yo no bajo, yo me quedo en la parte de atrás, tomando un agua y tal. Y yo sí que sí, porque toda la gente que estamos en la zona de palco, lógicamente sabemos cómo van los resultados. Y yo entiendo perfectamente que en este caso, tanto el cuerpo técnico como los futbolistas lo sabían. A lo mejor los futbolistas algo menos, no todos, entiendo yo, pero el cuerpo técnico sabía perfectamente lo que ocurría, porque siempre hay, no son transistores ahora, pero lo que se ha llamado transistores y sabían perfectamente lo que había. Pero bueno, tampoco era una cosa que nos venía bien, pues bueno, incluso yo pienso que si se sabía y se informó de tales resultados, pues al final te da incluso más tranquilidad. El hecho de que al final la unión con Puente Genil era muy difícil, yo entendía que era muy difícil que Puente Genil pudiera rascar algo ahí en la unión, en este caso en Totana, pero ante el resultado de Jaén la cosa se calma. Yo creo que la cosa está... Y sobre todo porque al final, como decía antes, después del muy buen comienzo por parte de Estepona, el gol de Jordan, yo creo que eso nos tranquiliza mucho. Si eso le añades los resultados como estaban dándose, sobre todo en este caso el tema de Jaén con Antoniano, yo creo que en el descanso, si alguien dijo algo, pues, las cosas estaban bien. Pedro, todos esos OEs, esa fiesta que se estaba viviendo en la grada, se trunca cuando faltaban 2 minutos casi para el final, con ese gol del Antoniano. No sé cómo de largos se hicieron esos 2 minutos desde el palco, cómo llega la noticia del gol y que se pudo pasar por la cabeza en ese momento. Bueno, a mí se me hicieron eterno. A mí personalmente se me hicieron eterno. Yo tenía un directivo del Estepona al lado que él no podía aguantar porque al final, claro, nosotros estábamos relativamente tranquilos, pero ellos sabían perfectamente que a última hora podía colar el Antoniano en Jaén y él estaba al lado mío y se pone a ver, él dice, no puedo más, no puedo más. Estábamos viendo por alguna, bueno, por resultado o alguna empresa de tal de estadística y demás, y de web, y al final no podía más, dice, no, y se enganchó a verlo el partido en directo. Y yo le pregunto, ¿cuántos minutos ha dado en Jaén? Y dice, 5. Y entonces a nosotros nos estaban dando 4. Y yo dije, bueno, te va a tocar el último minuto, como te va a tocar el último minuto, sufrirlo. Le dije, pues narices, pack. y mete, y mete el Jaén. Claro, él ya, pues bueno, pues se levantó, se puso muy nervioso y intentó darle un poco, bueno, estábamos cerca bueno, más cerca del banquillo nuestro que del banquillo suyo, donde estoy yo en la posición que yo ocupo,
y se levantó, se fue al banquillo, pero acordaros que hubo ahí una, pues bueno, uno decía que sí que había metido, el otro que no, que tranquilidad, y se pasaron ya 2 minutos en ese malas interpretaciones por entre banquillo y la gente que tenían detrás, y se pasaron 2 minutos en ese sentido. Pues que nos costó por los últimos 2 minutos pues pasarlo mal. Era complicado porque Jaén ya es difícil cuando ya lo tienes todo ahí, y luego tenía un futbolista menos que se había lesionado, creo recordar, Titi, de hace 10-15 minutos, pues al final lo tenía complicado. Nosotros, si lanzaron 2 balones arriba, los defendimos muy bien, aguantamos el tiempo hasta el 94, el árbitro pitó y todos felices. Que todo lo que se le podía dar mal al Estepona se le dio. Esa lesión cuando ya había justo un segundo después Mm, de haber realizado la también. última ventana de cambio, ese último gol, que nosotros también en la cabina estábamos por YouTube viendo el partido de Jaén. Mm, En el partido se había colado el gol, en la aplicación no se subía. Ahí entiendo que claro. sería la Hay confusión que una confusión, por eso el muchacho este que sí que lo estaba viendo, el directivo, decía que no aparece, que no aparece. Y el otro decía, pues si lo acabo de ver, ¿cómo no aparece? Si lo acabo de ver en directo. Y ahí fue, ya te digo, pero sé, ganamos 2 minutos. Ganamos 2 No, minutos. no hubiera querido yo estar en su situación. Exacto. Eh, Pedro, acaba una temporada, si no me equivoco, es tu sexta, séptima temporada dentro del club. Séptima. Séptima. ¿Ha sido la más complicada de principio a fin? Con mucha diferencia, sí. Sí, yo lo tengo que decir. Para mí personalmente muy complicada. Muy complicada. Han pasado muchas cosas, Jaime, muchas, y no todas, y la gran mayoría no buena, la gran mayoría no buena. Esto, así por resumirte un poquito, nosotros, bueno, todo el mundo sabe que cuando el golpe es durísimo después de lo que ocurre y de la forma que ocurre en el descenso de primera red a segunda red, último partido, contra un equipo descendido, no se juega nada, tú te juegas toda la vida, el campo lleno, la gente se sale pues, como se tiene que salir, pues, después de lo que vio, pues bueno, pues muy malhumorada, a sabiendas de que podíamos tener una merma importante en los abonados. ¿No? Intentamos, bueno, intentar nuevamente darnos un espacio de tiempo, porque el golpe había sido para todo el mundo, ¿eh? Es que no es para la afición, ¿vale? Porque la directiva nos quedamos y lo hemos pasado, y se pasó, en su día se pasó muy mal. Pero bueno, tiramos para adelante y presidente como yo, pues pensamos en un entrenador, que ese entrenador pues, nos llevó en torno a las 3 semanas, ¿vale? Entre Pito y Valdemoro, pues nos llevó durante las 3 semanas. Creemos que era un entrenador idóneo para el club, pero por H o por B, pues bueno, se nos echó un poco el tiempo encima. Teníamos la opción que era Iván Martínez. También se alargó la decisión por parte de Iván, que al final perdimos mucho tiempo. Las cosas, eso, al final asumimos el error, ¿vale? De que, bueno, por H o por B, pues no cerramos en su debido tiempo al entrenador, y por ende, pues la plantilla pues tardó. Este hombre, pues, bueno, a su forma y con nuestro consentimiento, lógicamente, pues se trajo a futbolistas que él, en teoría, conocía, pero los trajo prácticamente él, todos. Pues bueno, pues empezamos la pretemporada, yo entiendo que fue flojita, ¿vale? Estábamos también en Copa Federación, la Copa Federación te merma mucho el tema de los amistosos, pero bueno, iniciamos como iniciamos, no iniciamos bien, luego tuvimos una racha, pero internamente ocurrieron cosas con el anterior entrenador que a la Junta Directiva no nos gustó, y otorgamos, más que por resultado, que algo también había, por cuestiones internas, pues lo cesamos en este sentido el día, en la jornada 13, creo recordar que fue contra la Minera. Minera. A partir de ahí firmamos a Iván Martínez, que yo creo que nos dio, bueno, ese espíritu que al principio, bueno, que con el anterior míster no lo teníamos. Llegó al mercado de invierno, intentamos varias cosas, que es un mercado tremendamente complicado, pues porque al final, bueno, yo recuerdo que a mí el míster Iván Ruiz me decía que yo necesito a lo mejor este tipo de futbolista. Claro, cuando tú ibas
ibas a ir a por ese tipo de futbolista, el futbolista tenía una cláusula de resolución por parte del club importante, por decirlo algo, entonces no podías ir. Y quiero decir que el mercado de invierno, bueno, yo creo que en los tiempos que llevamos, si no ha salido bien en 7 años que yo llevo en el club, una o dos veces, a lo mejor te estoy diciendo mucho, ¿vale? Pues fue el caso. No, no vas al futbolista porque viene de un futbolista que viene de jugar poco o que viene un poco tocado, que necesita una aclimatación de tiempo. Y bueno, pues llegamos al último tercio de liga, donde pues bueno, pues nos ha costado ganar el partido y por eso nos ha llevado a la posición que hemos llegado hasta el último momento, de salvarte a última instancia. Pero bueno, yo creo que la temporada, no siendo buena, ha sido, yo creo que importantísimo, porque era una temporada muy complicada, donde yo siempre he dicho, y lo seguiré diciendo, que cuando tú desciendes, inmediatamente es muy complicado ascender, y donde hay ejemplos donde han caído de primera ref a segunda ref y de segunda ref inmediatamente a tercera. Es que yo ahora mismo, por decir algo, de los que nosotros descendimos el año pasado, ¿vale? Que creo recordar que éramos Fuenlabrada, Alcoyano, Intercity, me falta uno. Intercity, nosotros, y me falta uno. No recuerdo quién éramos más. A ver, Fuenlabrada, Yeclano, Intercity, Alcoyano, bajamos 5, me falta uno. Yo te puedo asegurar que el único que el Intercity se ha salvado también en la última jornada, Fuenlabrada ha descendido, no, me he acordado, Recreativo de Huelva, todo un Recreativo de Huelva no se ha metido en zona de promoción de ascenso a primera red, y el único que se ha metido ha sido a última hora y en el último partido, porque falla el Barcelona. Creo recordar que falla en Torrente, que Torrente estaba descendido y pierde en el último partido, se ha metido a última hora el Alcoyano. Te quiero decir que es muy complicado. Y era una temporada, pues bueno, pues muy complicada, que al final, pues vamos a llamarlo así, que la hemos saldado. Es que es así. Se ha aprendido de eso, se va a ser rápido en poner en marcha el proyecto 26-27. Ya no es la rapidez, Jaime, hay más cosas que la rapidez, pero yo creo que sí, porque a base de errores y de golpes, pues yo creo que vamos a aprender de cara a la futura temporada. Pedro, de Hablabas todos de... estos, Tira, perdona, Javi. Pablo, de todos estos errores bueno, errores, de todo esto, cosas, de todas estas circunstancias que se han dado esta temporada, pues cambio de entrenador, todas las decisiones que se han tomado, ¿cuál crees que cambiarías si pudieras volver atrás? Pues primero, no darle todo el poder a un entrenador. Esa para mí es la más importante. Nosotros le dimos el poder. Nosotros, con el tiempo que yo llevo, yo creo que al final pues se han tenido entrenadores durante tanto Sandro como Adrián durante 4 años, pero bueno, no me voy a basar a Sandro porque Sandro ya hace más tiempo en este caso, pero Adrián coge el equipo en tercera, ¿vale? Y hace un equipo, pues bueno, veníamos de la antigua segunda B, coge el equipo en tercera y lo va haciendo poco a poco, ¿vale? Y te vas cogiendo que ascendemos muy fácil el año de Adri en tercera, ascendimos muy fácil. De esos futbolistas recupera para la temporada siguiente en segunda red, haces la mitad de la plantilla. Hacemos una buena temporada en segunda red, ¿vale? Con la mitad de plantilla anterior de tercera y lo nuevo de segunda red, acertamos yo creo que también ese año en el mercado de invierno, cosa complicada, pero sí que lo hacemos. Y al año siguiente, pues bueno, se potencia el equipo y se asciende a primera red. Te quiero decir que lleva un camino. Sin embargo, este año, pues no sé así. Este año, nosotros en este caso le dimos plenos poderes al anterior entrenador, no salió bien y luego pues tienes un equipo hecho para el otro entrenador con un entrenador que no tiene absolutamente nada que ver y con algunos futbolistas pues que por H o por B pues al final el rendimiento no ha sido el más indicado. Hablaba, pues eso, de ese bloque que se ha podido mantener otras temporadas con otros entrenadores. ¿Puede ser esta la temporada con lo que se ha aprendido tras una temporada difícil?
sentar una base del proyecto con un bloque para la temporada que viene, porque siempre es más fácil empezar con unos cuantos jugadores que ya conocen la casa, ya conocen cómo se trabaja aquí en Yecla para afrontar la temporada que viene. Sí, pero primero tenemos que decidir. Yo creo que al final el primer paso que vamos a dar es una nueva presencia que va a ser de un director deportivo, que yo creo que nos va a ayudar mucho porque el que sea va a conocer el grupo, va a conocer a futbolistas, tiene perfectamente controlado el que sea, cómo estamos jugando, qué jugadores tenemos, y él marcará un poco las pautas. Y el entrenador pues se tendrá que amoldar a las pautas, lógicamente con el consenso de todos, ¿vale? Pero se marcarán otro tipo de pautas que no tenga esa potestad total por parte del entrenador. Por lo tanto, yo creo que ahí vamos a ganar bastante, ¿vale? La primera, yo creo que lo más importante es ahora es tomar la decisión en cuanto a la dirección deportiva y en cuanto, en este caso, también sobre el entrenador, claro. Se hablaba de, bueno, Josema, que era el capitán, anunció su retirada. Hace semanas también anunciaba que tenía el título de director deportivo. También se ha comentado que estuvo echando un cable en el mercado de invierno para cerrar la plantilla. No al nombre, entiendo que no hay nada cerrado con él, pero será, preveo que será una de las posibilidades que baraja el club. Pero ¿qué papel va a tener ese director deportivo? No sé si el equipo o el club lo busca como un hombre que tenga plenos poderes, tanto responsabilidades como mando en plaza, y para todo el club o solo para el primer equipo. No, en este caso, bueno, Josema vamos, ahí tenemos distintos perfiles y no te puedo engañar que uno es Josema conoce el club, Josema con el título de dirección deportiva entendemos, y a mí me consta porque se habla mucho con él, porque se habla mucho con él durante toda la temporada, conoce a multitud de futbolistas, pero es uno más del elenco de gente que puede entrar. Es una decisión que vamos a tomar, pues me digo yo creo que como máximo, y a lo mejor me estoy excediendo, la semana que viene tendremos ya ese nombre de dirección deportiva. ¿Qué poder que le vamos a dar? Pues bueno, pues al final tampoco, yo creo, no lo sé porque no sé cómo funciona, pero Sandroni creo recordar que tuvo, en el tiempo que yo estoy, tuvo a José Alemani y José Alemani era uno de que yo personalmente me llevo, es un tío espectacular. Hablaba mucho con el entrenador, un hombre muy de consenso, que tampoco es una persona que diga no, yo quiero a este futbolista voy a tener, no. Nosotros, tanto Pedro Romero, Juan como yo, a lo mejor incluso algo más yo, porque Pedro un poco y demás. Poderes sí que va a tener, pero los poderes habrá que también nosotros marcarlo un poquito. Pedro, nos has comentado que una de las primeras figuras que hay que cerrar para empezar la nueva temporada es esa del director deportivo. La otra que nos has comentado es el perfil de entrenador. No sé qué grado de satisfacción hay con la figura de Iván Ruiz, con el papel que ha hecho con el Yeclano Deportivo esta temporada y si pensáis en él para continuar como entrenador del Yeclano en la siguiente. Sí, esa satisfacción es bueno. No te podría, porque si no ya hubiésemos tomado la decisión de no contar con sus servicios, que en este caso no es, ¿vale? Pero bueno, tenemos que hablar muchas cosas, ¿vale? Y tenemos que consensuar muchas cosas con el futuro director deportivo y a posteriori, pues, bueno, pues hablar con el míster. Hay cosas que nos gustan muchísimo de él y hay otras pues, que pues, no nos gustan. Y entonces, pues tenemos que hablar. Y por eso, pues, estamos a la expectativa. Viendo un poco que gran parte del bloque de jugadores era de otro grupo, que no era de este grupo andaluz, de la zona de Murcia, Andalucía, Alicante, como otros años ha tenido el Yeclano, y al competir en un grupo como este año ha sido el 4 que ha tenido muchísima exigencia, que se ha visto que hasta la última jornada, hasta el último minuto, no se ha decidido el liderato, incluso muchos puestos del playoff. No sé si de cara a la temporada que viene el Yeclano con esa nueva figura de la dirección deportiva va a intentar tirar esa planificación deportiva con jugadores
que sean más conocedores del grupo que toque, o si también se piensa que esta temporada, por lo mejor ser un bloque de jugadores del grupo 2 de este caso Aragón, ha podido lastrar un poco esta temporada al ser un grupo diferente. Pues yo no lo sabemos porque bueno, porque va a depender de muchas cosas en ese sentido. Nosotros vamos a intentar, sea del grupo que sea, pues intentar a los mejores futbolistas. Bueno, si tenemos que ir a Asturias, tenemos que ir a Asturias, y si tenemos que ir a Cataluña, tenemos que ir a Cataluña, que no pasa nada. Sí que es verdad que como preferencia, por lo que ya nos ha ocurrido, vamos a intentar a futbolistas que sepan competir y competir en un grupo canalla y tremendamente exigente como es el grupo que nosotros estamos. Y eso sí que lo vamos a intentar. Traer futbolistas de donde sean, pero pues eso, que compitan hasta pues como se compite aquí. Yo no sé cómo se compite en el grupo 2, pero en teoría y por lo visto pues es algo más flojito. ¿Cuánto y cómo puede apretar la Federación Murciana de Fútbol para intentar que sus equipos, sobre todo el de Claro, que es el que nos interesa, pueda ir a un grupo que geográficamente le daría muchas más posibilidades como es el valenciano? Pues si lo hacen igual que el año pasado a nosotros nos dieron opciones de hacer bueno, habían, es que no recuerdo ahora mismo, pero yo creo que había 5 posibilidades, ¿vale? Que nos marcó la española, ¿vale? Y bueno, primero, entre todos los murcianos decidimos lo mismo, ¿vale? De ir a un determinado grupo. Todos los murcianos, que la Federación, pues, lógicamente murciana, pues, apoyó lo que todos los clubes murcianos decidimos. Eso va a la Federación Española y la Federación Española hace una votación. Yo creo recordar que de los 5, la opción primera, la opción que nosotros teníamos, pasó esa criba, pero creo recordar que fue, no sé si la primera es cómo se quedó lo que esta temporada, y creo, no sé si se quedó, no recuerdo si se quedó la segunda o la tercera opción. Ahí la Federación Murciana tiene poco que hacer, tiene muy poco que hacer. Yo ahí voy a respetarlo siempre porque al final es un voto que te llega a la Federación Española, hay otras tantas federaciones, y si la murciana, que entiendo que sí que lo hiciera, lógicamente, que votara por nuestra, porque no sé, yo no recuerdo de haber estado, de haber presenciado las votaciones, no sé si fueron más secretas, menos secretas, no lo sé. Pero no se dio la opción, no se dio la opción. La murciana votaría lo que votamos todos los equipos componentes de la región, pero al final, pues por H o por B, se otorgó por parte de otras federaciones mandarnos nuevamente con Extremadura y con Andalucía. Pedro, sé que es muy pronto, pero lo comentaba Pablo también, el hecho del cambio de bloque que hubo el año pasado, en el que solo continuó Borja Martí en el Yeclano. Una vez acabada la temporada, imagino que pues el objetivo será intentar mantener un bloque de jugadores para el año que viene, pero no sé cuáles son las expectativas, si has podido hablar si habéis hablado con algún jugador ya, os han transmitido sus intenciones de marcharse, de quedarse, o cómo está esa cosa. Vamos a 24 horas de haber terminado el último partido de liga. Algunos futbolistas, pues lógicamente ya por parte del club, le han dicho que tenemos que hablar con ellos. Algunos. La cantidad de, bueno, 8, 6, 8, 10 futbolistas. Eso son la intención que tiene el club como club de intentar hablar con ellos, cuáles son sus pretensiones, cuáles son las nuestras y demás. Hay otros que no va el club, pues, como decide, que tiene ese poder de decisión. Antes de terminado su contrato, pues algunos futbolistas pues sabemos perfectamente que no van a continuar, pero los que se le han dicho, pues bueno, pues nos dirán cuáles son sus intenciones, nosotros le diremos las nuestras, si puede cuajar,
pues lógicamente de los que le digamos, pues con mucho va a cuajar, con otros pues posiblemente no, claro. Pero no te lo sabría decir porque estamos a 24 horas después del partido de ayer. Iba a Y decir que siguiendo con la temporada que viene, más allá de lo que son los futbolistas y lo que se ve sobre el césped, ¿qué objetivos se pone el club como institución a mejorar de cara al año que viene? Como institución, no hablando a nivel deportivo, No, como institución. como institución, pues a nosotros nos preocupa y yo creo que sí que vamos a hacer intentar recuperar la afición. ¿Vale? Para nosotros es primordial. ¿Vale? Para nosotros intentar recuperarla y solamente lo podemos recuperar pues con un proyecto ilusionante que yo creo que se va a dar, con unos partidos amistosos que vean que aquí vuelve a venir gente importante a disputar partidos de la Constitución en pretemporada y sobre todo y principal, pues darle una vuelta o dos si hace falta al tema de los abonos. Y eso es lo que así a bote pronto sale. Luego por otras cosas más internas, pues se modificarán cosas que también están, pero bueno, eso por ahora prefiero reservarla. ya hemos pasado por en lo deportivo, crecer institucionalmente en lo deportivo con un director deportivo que haga o que tenga mucho peso en la formación de la plantilla, por el guiño a la afición que entiendo que es darle un par de vueltas a la campaña de abono y una pretemporada llamativa, por llamarlo de alguna forma. A nivel logístico, por llamarlo de una forma, ¿cómo, no sé si qué hay previsto de reforma en la Constitución esta pretemporada? No sé cómo está el tema de aquella reforma global que presentó el ayuntamiento, Uh-huh. si tenéis alguna noticia en el club en base a eso o si al margen de aquello se va a empezar a hacer algo en este mercado, no sé, o en este verano. No, yo te lo digo sinceramente, yo por las noticias que nos llegan a nosotros por parte del Grupo Popular, en este caso del Grupo de Gobierno, es que más pronto que tarde se va a empezar. Y a lo mejor nos puede sorprender, pero es una cosa que yo prefiero que digan ellos, ¿vale? Yo soy de los que piensa que en el 27 va a haber obra en la Constitución. Y cuando digo obras, estamos en el 26, ¿eh? Cuando digo obras, significa yo creo que las elecciones fueron para 3 años, ¿no? Creo recordar Sí, 3 años que, ahora. que el grupo Popular sacó el vídeo famoso y tal. Y creo recordar que el Grupo Popular en su día, en lo que era el anteproyecto, decía que el campo de fútbol se iba a hacer por fase entre 6 y 8 años. Estamos en el año cuarto, no, en el año tercero después de ese vídeo. Pero es que eso ya da igual. Es que el Ayuntamiento de Yecla, me da igual ya qué partido, en este caso es el Partido Popular, que es el que gobierna, ha podido conseguir unos fondos europeos donde esto cambia completamente, donde van a dar un montante importante de dinero para la elaboración de una nueva, bueno, de la nueva reforma, de una nueva constitución, y cuando esta gente vaya a entrar, entra con perdón a saco. Y a saco significa que tienes un inicio y un final, no va por fases. No va por fases, que tienes un inicio y un final. Por lo tanto, si empiezan las obras, que no lo sé, pero yo creo que sí que se van a empezar las obras en el 97. No me digas si se van a empezar en febrero o se van a empezar en noviembre, pero hasta lo que a nosotros al club no llega, las obras se van a empezar en el 27. Si en el 27 hacen la obra, la cosa va a ir rápida, ¿vale? Porque Europa cuando marca los plazos de inicio y los plazos de final. Yo creo que vamos a tener una constitución muy, muy bonita en muy poco espacio de tiempo. Cuando yo digo espacio de tiempo, no quiero decir que el mes siguiente va a estar, ni que ahora mismo, vamos, ya descansamos, el B jugará la semana que viene, la constitución prácticamente ya no lo usará nadie. Cuando estaba hablando de la administración no trabaja como una empresa privada, ¿vale? Trabaja por tiempo, por proyecto
y por técnico. Y eso conlleva tiempo. Yo me quedo con lo que a nosotros nos dice desde el Grupo Popular del Ayuntamiento de Yecla, que creen que las obras, yo creo que va a ser así, se va a empezar en el 27 y acabarán pues cuando toque. Pero yo creo que dentro de... No voy a marcar fechas porque no soy nadie para marcar fechas, pero la Constitución la vamos a ver cerca. Que no pensemos que la Constitución o la vamos a dejar de ver o no la vamos a ver, o no sé, no la voy a ver nunca. Yo creo que a lo mejor me estoy excediendo, pero creo que la Constitución la vamos a ver más pronto que tarde. La nueva Constitución, mejor dicho. Entiendo que esas fechas provocarán que el club tenga que buscar durante algún periodo de tiempo un Montjuïc como hizo el Barcelona. No sé si se ha previsto eso o es hablar demasiado pronto. Es hablar demasiado pronto, pero bueno, tenemos que ser conscientes de que va a ser así. Claro, es que si la Constitución se hace en el mismo campo, debe ser así. La historia está en cuando vayan a empezar, de cómo van a hacer la realización de obra, y depende de cómo realicen y cuándo vayan a empezar esa realización de obra, pues tendremos que plantear una serie de otros escenarios, pero hasta que no ocurra tampoco podemos decir nada, porque sería aventurar una cosa que no es de lógica por ahora. Pedro, hemos pasado ya un poco por todo lo que ha sido la actualidad, ahora también por una pequeña valoración de la temporada, por el futuro del Yeclano, pero este fin de semana también por los resultados se dio el descenso del Yeclano Deportivo B de nuevo a la preferente autonómica después de una temporada en esta tercera federación. ¿Cómo valoran la temporada del filial y en qué se van a sentar las bases del nuevo proyecto del Yeclano B en preferente? Pues la verdad es que bueno, pues ha sido una pena, pero bueno, al final, pues bueno, por la tercera, que la gente no sé, que la tercera estaba Cieza, estaba el Molinense, estaba el Olímpico, las disputaba hasta la penúltima partida, hasta el penúltimo partido. ¿Que no ha faltado cosas? Pues claro que no ha faltado cosas, pero es que ya se sabía que al final pues es una categoría muy compleja para chicos que bueno, porque no tienen experiencia y que nos ha costado pues mucho, pues bueno, pues competir como hemos competido a lo mejor la segunda vuelta. Ha sucedido lo que normalmente debería suceder, tristemente, pues tendremos que reconducir el tema. Pero bueno, todo está por ver. Es que no ha acabado, Javi. Es que no ha acabado. Entonces, al final, pues, pero bueno, habrá que también, pues bueno, pues plantear cosas, porque al final, pues bueno, esto es un ciclo que posiblemente, bueno, pues al final ha llegado a su fin con un descenso. Pues lo retomaremos con la misma fuerza que lo hacemos siempre a principio de temporada. Ojalá hiciéramos una temporada tan buena como hace 2 años y volviéramos a estar, pero es que es harto complicado también conseguir esta serie de objetivos. El ver que un grupo de chavales prácticamente que ninguno había jugado en la tercera federación han estado demostrando durante sobre todo esta segunda vuelta que eran capaces de competir en tercera federación y a punto de quedarse otra temporada más, siendo muchos de Yecla, puede ayudar a que algunos de estos jugadores del filial se le tenga en cuenta, al menos para hacer la pretemporada con el primer equipo, porque sí que es verdad que hay mucha gente que achaca que pues, más yeclanización en el club, en el primer equipo. No sé si el ver esta primera temporada en una categoría más profesional, por decirlo de alguna manera, puede ayudar de cierta manera a estos jugadores de Yecla. Y lo único que pasa que al final, mira, nosotros cada inicio de temporada, pues al final, pues siempre se le dicen a los entrenadores, se le dicen, en este caso, yo me repito a lo de esta temporada, ¿vale? Que es lo más reciente. Siempre se le dice, mira, hay aquí 4 o 5 chicos que son los que más destacan, porque claro, no los conocen, claro. Y sobre todo si lo trae de donde lo trajimos, pues es harto complicado que lo puedan conocer. Encima, yo recuerdo que cuando el primer entrenador iba a venir a Yecla, se le estropeó el coche, no pudo venir, ¿me entiendes? O sea que no conocía
prácticamente a ningún chico de la cantera, de los que en teoría no habían jugado aún en tercera, pero bueno, yo creo que tenían nivel cuando menos para entrar en dinámica de primer equipo, ¿vale? Pues este año volveremos a hacer lo mismo. El entrenador, si es el que es actual, pues ya sí que conoce porque ha ido más, pero la directiva, lógicamente, sea el entrenador que sea, si es este ya lo conoce, si no, a otro habrá que decírselo. La intención por parte del club es que ciertos jugadores pues vayan a hacer la pretemporada y estén en dinámica del equipo. Y ahí ya nosotros llegamos a eso, ya el entrenador que venga o este que iniciara Iván este nuevo proyecto, pues se lo volveríamos a decir que sí que es verdad que quisiera yo que todos los años salieran, que quisiera el club en este caso que todos los años salieran 2 o 3 chavales para apuntalar definitivamente lo que significa la cantera como ha sido en años anteriores. Bueno, en años anteriores ya de algunos añicos, pero bueno, la intención siempre es del club, para eso se mantiene el equipo, para eso se sube a tercera y por eso se mantiene el equipo del B, por el hecho de sacar niños que puedan y que vean un reflejo de que puedan estar en el primer equipo. Esa es la intención del club. Que hay veces que sale mejor y hay veces que sale peor. Ahora sí que es verdad que está saliendo poco, pero por parte del club siempre ha sido en este caso, más que ilusión, pues bueno, un querer, y ahí estamos, queriendo que los niños salgan, pero al final tenemos que, pues bueno, pues hay factores que por H o por B pues no se pueden dar. Es que, por ejemplo, este año a lo mejor sí que podía haber subido algún chico más, pero es que no estábamos jugando la bichola también en tercera. Que al final es complicado. Pedro, quizás no sea para ti la pregunta, pero cuando vino Pedro Romero Juan en el cierre del mercado de invierno, nos decía que su intención era darle o darle transparencia a la gestión en el club. No sé eso cómo lo piensa gestionar el club, si eso es Pedro quien tiene que hablarlo, o si... Eso es, eso es. Pedro Romero Juan. Nada, bueno, escucha, vamos a ver, que sí, que es posible, si es que es así, si tenemos que... Yo lo de la transparencia que dijo Pedro, pues bueno, pues lo puedo entender, pero que al final los clubes son como unas casas también, ¿vale? Y todo no se puede. Yo entiendo, a lo mejor el equivocado soy yo, ¿eh? A lo mejor el equivocado soy yo. Todo no puede trascender. Podrá trascender una serie de cosas. ¿Que intentaremos, por lo que dijo Pedro, ser más transparentes? Seguramente sí, seguramente sí. ¿En qué parcela o en qué faceta? O valoraremos y ya está. Y de todas maneras, yo creo que no somos un club, como dice mucha gente, que somos opacos, ¿eh? Yo ahí no opino igual, ¿eh? Ahí no opino igual. Ahí pues nosotros puede venir gente, cualquier tipo de gente, cualquier duda y se le traslada inmediatamente, que no somos un club hermético, las oficinas están abiertas todos los días para cualquier persona que quiera ir pueda preguntar. Yo se lo dije a Pedro en aquel momento y me quedo con eso. Quizá la gente entendería mucho más los precios de entrada de abono si supiera qué cuesta que un cuerpo arbitral venga un día como el de ayer, cualquier fin de semana, o qué cuesta llevar una expedición desde Yecla hasta Estepona con todos Estepona, Huelva o Linares, con todas las personas que tienen que viajar. Creo que esos sí que son algunos datos que el club podría hacer público y que la masa social entendería mucho más el porqué de los precios que tiene que pagar. Bueno, si se trata de eso, escucha, te lo digo sinceramente, pues, yo no creo si alguien, es que vuelvo a repetirlo, que si lo podemos hacer, yo encantado de hacerlo. Yo no lo voy a tener al revés. Perfecto, perfecto. Y la gente quiere ver exactamente, más o menos, cuál es el presupuesto del Yeclano, qué gasto hay en viajes, qué gasto hay en arbitraje, qué hay gasto hay en el B,
qué gasto hay en las niñas, es que hay otros equipos que tienen un equipo. Nosotros tenemos 4 equipos, ¿eh? De los cuales solamente tenemos un abono y una entrada. Pero tenemos 4 equipos, ¿eh? Que la gente parece que se equivoca un poquito, ¿eh? Que el gasto que lleva el club como ente es gordo, ¿eh? Es gordo. ¿Que la gente quiere que seamos más transparentes? Pues yo no tengo ningún problema. Ya lo dijo Pedro, no tengo ningún problema. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser cautos y si alguien quiere preguntar, yo no tengo ningún problema. O en este caso el club no tiene ningún problema de responder cuáles son unos determinados gastos, ¿vale? Pero lo que yo sí que quiero que entienda la gente es que cuando nosotros, aparte de las 2 vueltas que hay que darle este año por el tema del abono, aparte de las 2 vueltas que hay que darle, que repito que será así, nosotros no ponemos un abono caro porque nos da la gana, mal dicho, que no, o porque somos, con perdón, más chulos que nadie, que no. Ponemos unos abonos que creemos que son para nosotros poder empezar a tener dinero para poder funcionar. ¿Qué quieres que te diga? Que este año no sé de dónde vamos a sacar el dinero para funcionar porque hemos bajado un 50% el abono. ¿Dónde lo sacamos? Y lo hemos sacado. Y los futbolistas han cobrado ayer. Algunos futbolistas se fueron a sus casas con el mes de abril cobrado y estipulado ya cómo vamos a hacer los pagos que restan hasta final de mayo. Esto es un club que paga, ¿vale? Y un club que hace todos los números posibles para que a final de mes todo futbolista cobre. Futbolista, cuerpo técnico, trabajadores del club. Todos. Narices. Y reitero, que va a haber transparencia, ¿vale? Si yo no tengo ningún problema. Yo soy, y repito, el Yeclano no es un club opaco. De verdad, que la gente quiere saber las cosas, pues yo lo entiendo. Pero sí que, con todo el respeto del mundo, que diga a la gente que los abonos son tremendamente caros, que no sé qué, no sé cuánto, pues chico, pues yo ahí no comulgo mucho. Ya he dicho que no hemos equivocado y lo he dicho en muchas ocasiones ya, ¿vale? No sé si con el tema del abono, con el tema del B, vale, de acuerdo, no hemos equivocado, subimos 20 o 30 euros más, nos han salido las cosas bien, pues vale, le daremos 2 vueltas, ¿vale? Pero de ahí que los bonos son tremendamente caros, que no va la gente al fútbol porque son los caros, las peñas un poco quejosas cuando tienen algunas no, miento, todas unos precios algo especial con respecto a los demás. Chicos, no entiendo yo esa. Yo puedo respetar las críticas, pero decirme puedo decir también que hay veces que, pues bueno, que no las entiendo, lo puedo comprender, pero no las entiendo. Pedro, para terminar un poco, hemos hablado de todo y me queda una sensación como que todo lo que estamos diciendo al haber salvado en la temporada, en el último partido y tal, es como con un tinte negativo. El Yeclano venía de ese descenso y nosotros venimos defendiendo que la segunda red iba a ser una categoría, como ya la conocíamos, muy complicada, donde pueden descender incluso un tercio de los equipos que compiten en ella, bajan directo 5, luego uno juega el play-out, o sea que es una categoría con equipos muy fuertes, muy complicada. ¿Qué ha sido lo más positivo de esta temporada y con qué nos podemos quedar para el próximo año? Lo más positivo, pues al final, pues, ¿cómo te diría yo? Pues bueno, pues un aprendizaje. Al final es un aprendizaje donde tanto presidente como, bueno, la junta directiva, pues bueno, pues intentamos hacer la cosa de otra manera, no salió, bueno, sabemos perfectamente que eso ya no se puede, debemos saber que eso no se debe producir y que tenemos que darle las vueltas que haga falta por el tema de los abonados para intentar reenganchar a la gente. Y como positivo, pues me quedo con eso, porque al final es un bagaje que en este caso nosotros como directivos tenemos y debemos aprovecharlo de cara a una futura temporada.
y eso es más o menos. Yo, por ejemplo, vi que el domingo, pues bueno, pues eran unas malas fechas por el tema de las comuniones, pues el campo ya estaba, bueno, pues como lo hemos vivido años anteriores, con ganas de mucho fútbol, con ganas de animar a su equipo y con ganas de tirar para adelante. Y lo vamos a conseguir entre todos, lógicamente. Que el volver a primera red es muy complicado, pero para volver alguna vez a primera red tenemos que meter a mínimo 2.000 personas todos los partidos. Si no, es imposible. Pues muchas gracias, Pedro, por venir. No te vas a escapar bueno, sin test. Test no hemos preparado para ti, pero creo que ya es la Bueno, tercera. pero me lo pondréis complicado seguro, pero bueno, no pasa Es nada. A mí la, más complicado seguro que a otros, seguro. es la Ah. tercera o cuarta vez que viene y por lo menos Yo no he hecho test, ¿eh? la pregunta que te vamos Estoy a, esperando que me hagas una y te vas a sorprender. vamos a, Pero lo mismo no me la haces. vamos a meter la típica, la típica. Sí. Grupo de música o cantante favorito. Julio Iglesias. ¿Cómo? Julio Iglesias. Julio Iglesias. Pues nada, esperemos que la vida siga igual el año que Eso, viene, eso. que, que todo vaya de cara, no como esta temporada que se torció desde el principio. Muchas gracias, Pedro, por todo el año, porque aunque no hayas pasado por aquí, todas las semanas hablamos contigo para ver quién es el protagonista de cada semana. Gracias por el trato. Esperemos que el año que viene siga siendo igual y podamos contar muchas más alegrías que este año. Pablo, Javi, no sé si tenéis algo más que señalar. Nada, las nuevas camisetas del Suena el Abuelo, que hemos llegado tarde para Bueno, traer la para equipación. entregársela, bueno, ya está. Escucha, Javi, que el verano está ahí, ¿eh? Los, Hay patroci- que... los patrocinadores que le cuesta gastarse las perras. Pues Bueno, nada, nada, que eso, que muchas gracias a Pedro y a Pablo por pasarse una temporada, una semana más y una temporada más. Veremos a ver si queda algún otro programa, Jaime, pero esto ya llega también a su final. bueno, si hay algún programa más ya lo iremos comentando y si no, pues buen verano que ya nos lo hemos ganado y Ya está. nos vemos en el campo. Chao, muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós.